Qué tal, iglesia? Les saluda el pastor Gabriel. Contentos, emocionados de poder estar aquí en nuestra experiencia en línea. Bueno, les doy buenas noticias. Ya es el último domingo que vamos a estar pregrabando esta experiencia para ustedes a partir del siguiente domingo, domingo de resurrección. Por cierto, están todos invitados para estar con nosotros ya presencialmente. Estaremos de regreso en el auditorio principal, completamente remodelado. Así que será una celebración, una fiesta la que vamos a tener el próximo domingo. Pero hoy quiero compartirles la palabra. Entramos a la Semana Santa, así que quiero enfocarme un poquito en lo que sucedió precisamente ese día de la crucifixión. De hecho, te quiero compartir lo que Jesús expresa en Juan capítulo 3, versículo 34. Jesús expresa estas palabras: estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Es Jesús hablando. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. ¿De qué está hablándonos? Jesús está hablando acerca de la tarea que Él vino a cumplir a este mundo, que era dar su vida en la cruz por nosotros, para el rescate nuestro, para el perdón de nuestros pecados, para brindarnos salvación. Yo no sé si te has preguntado en algún momento de si has logrado a completar todas las cosas que te encantaría hacer en esta vida. Yo creo que en el mundo en general hay mucha gente que termina sus días con esa sensación de que no lograron terminar o completar sus tareas. Sabes, probablemente así nos suceda a ti y a mí. Nos vayamos de este mundo y digamos, no logré hacer todo lo que me haya encantado hacer. Pero te voy a decir algo en esta hora. Jesús logró completar toda la tarea que se le había encomendado. Y esto me encanta, saber que el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, Él lo llevó a cabo. Es más, desde los 12 años, por ahí lo vemos en el templo, y sus padres, María y José, lo procuraban. Y Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es menester, me es necesario estar. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Que aún desde temprana edad, desde los 12 años, Él ya tenía claro el propósito para lo cual había venido a este mundo. Así que mira lo que dice Juan, precisamente en el escenario de la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, Él expresa estas palabras, y es aquí donde quiero compartirles el mensaje el día de hoy. Vemos el escenario del Calvario, vemos a Jesús colgado en la cruz, sus manos perforadas por clavos, su costado herido, sus pies también perforados por clavos, y ahí está Jesús en sus últimos momentos, y esto es lo que Jesús expresa en la cruz. Dice Juan 19, 28 al 30, Jesús sabía que su misión ya había terminado, ya había completado toda la misión que se le había encomendado. Dice: y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Escucha bien esta expresión: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Él dice: todo ha terminado. Bueno, primero, no está en la cruz diciendo: estoy acabado, como que aquí se terminó todo, este es el fin de todo. No, Jesús no está expresando estas tres palabras: todo ha terminado, en ese tono. Jesús más bien está usando estas palabras en un tono de victoria. Lo que se tenía que hacer se ha cumplido. Y es aquí donde esta expresión, esta palabra que Jesús está dando, cobra un significado muy importante para todos y cada uno de nosotros. Estas palabras probablemente son las más importantes de todas las palabras que Jesús hizo mención en su ministerio. Todo ha terminado. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera dicho estas palabras: todo ha terminado, no habría esperanza para nosotros. ¿Sabes? No habría para ti, para mí, la esperanza del cielo. No habría la esperanza del perdón de nuestros pecados. No habría la esperanza y la confianza de que en Cristo Jesús podemos nosotros tener paz. Esas palabras, esas tres palabras: todo ha terminado, tienen un significado muy importante. Tienen una verdad enorme que tú y yo tenemos que tener claras para entonces, ¿sabes qué? Vivir en paz, estar seguros, estar confiados, porque entendemos perfectamente lo que Jesús logró cumplir ahí en la cruz del Calvario. Es más, es irónico, pero me atrevo a pensar que la misma gente que estaba en ese escenario de la cruz o de la crucifixión, algunos de ellos ni siquiera lograron entender esas palabras. ¿Por qué? Porque probablemente para los soldados romanos que estaban ahí y que fueron parte de los que llevaron a Jesús a la cruz, probablemente ellos estaban diciendo: por fin ya se acabó este relajo. Quizás el gobernador Pilato pudo haber dicho: ya, este problema político ya se resolvió con la muerte de este hombre.
Quizás los mismos discípulos pudieron haber pensado, bueno, la ilusión que teníamos de una etapa diferente para nosotros se terminó. Aún el diablo, creo que él estaba celebrando y pensando que lo que él estaba diciendo con esas palabras, todo ha terminado. Él los pudo haber interpretado como el hecho de que el mal había triunfado sobre el bien, lo cual no era así. ¿Por qué? Porque sabemos bien que Jesús no expresó esas palabras en un tono de derrota. Jesús expresó esas palabras en un tono de victoria, diciendo: todo lo que era necesario hacer para lo que yo vine a este mundo se ha terminado, se ha cumplido. Ya no hay más que hacer porque se ha hecho la tarea importante que se me encomendó. Y yo alabo a Dios en esta hora por esa grande bendición, saber que Dios cumplió su propósito a través de Jesús y que esas palabras que Jesús usa al decir todo ha terminado tienen un gran significado para ti y para mí en este día. ¿Por qué? Porque si tú logras comprender esto, sabes, vas a vivir una vida más plena, vas a tener menos estrés, tendrás confianza, serás una persona segura. Si tú entiendes no solamente esas palabras, pero entiendes el sacrificio que Jesús logró hacer por ti y por mí en la cruz y abrazas a través de la fe lo que Él ya hizo por ti y por mí. Todo ha terminado. Esto enseña lo que en verdad Dios hizo por ti y por mí en la cruz. Como saben, la cruz puede ser el más visible símbolo de todos. La bandera no está en todo, pero la cruz la vemos en muchos lugares. Por ejemplo, hospitales, la vemos en iglesias, la vemos en cementerios. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo de esperanza. Es un símbolo de esperanza para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en la cruz realmente nos brinda la esperanza de que después de esta vida hay algo todavía mejor. Mira, tú debes de entender que es por la frase todo ha terminado lo que debemos de entender lo que en realidad Jesús nos está expresando en ella. Es más, te voy a decir algo para explicarte esto. En el griego en que fue escrita la Biblia, esta frase todo ha terminado es la palabra tetelastía. Tetelastía es una palabra para todo ha terminado, y esta palabra era muy común en el tiempo de los romanos, en el tiempo o en el lenguaje griego. Era una palabra muy común. Por ejemplo, se usaba para los servidores cuando ellos completaban una tarea, se les encomendaba hacer algún trabajo y ellos terminaban la tarea. Ellos usaban esta palabra, todo ha terminado. Esta palabra la expresaban mucho cualquier jornalero, cualquier trabajador, cualquier sirviente. En el caso también de un juez en la corte, él decía esta palabra, tetelastaía, al golpear el martillo y al terminar la sentencia de un reo, él decía: cumplió su condena, pagó su deuda con la sociedad, ha hecho lo que se exigía y ya pagó. Esto era una expresión muy común también en los contadores. Cuando una deuda se completaba o se pagaba, se le ponía, ¿verdad?, el sello de que ya se había completado la deuda, se había pagado y todo ya estaba pagado. En el caso de un artista también usaba este mismo término. Después de dar el último pincelazo, él decía: la tarea se ha terminado. ¿Por qué te estoy compartiendo todo esto? Porque esto tiene significado cuando vemos a Jesús en la cruz y en sus últimas palabras expresar y decir: todo ha terminado. Porque así como el sirviente, así como el juez, así como también en el caso de las cosas que se tienen que pagar, aún los sacerdotes cuando presentaban un sacrificio usaban esta expresión. Bueno, Jesús hizo uso de esta expresión para decirnos que todo lo que se tenía que hacer para cumplir con los compromisos, con las exigencias de la ley y la justicia de Dios, Jesús lo estaba haciendo ahí. Es más, te voy a decir algo. Hay más de 380 profecías en el Antiguo Testamento donde Dios nos dice que Él iba a enviar a un Mesías, a un Salvador. Él iba a enviar a alguien a salvarnos de nuestros pecados. Y cuando Jesús muere en la cruz, Él cumple con cada una de estas profecías. De hecho, la Biblia nos dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Así que todas esas promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento, ahí en Cristo Jesús se cumplieron. Así que si tú quieres entender lo que en verdad significa todo ha terminado, debemos entender tres cosas sobre Dios. Primero, Dios es un Dios de orden que cumple con las exigencias de cada una de las leyes al pie de la letra. Segundo, Él es un Dios justo que respeta y aplica toda la justicia. Y tercero, Él es un Dios de amor. Y por amor, Él cumplió con toda la exigencia de la ley. Por amor,
Él hizo lo que consideró justo y por amor Él nos da gracia inmerecida. Esas son buenas noticias, ¿no crees? Realmente son buenas noticias. Dios es un Dios de orden, y no solamente un Dios de orden, es un Dios de justicia, y no solamente es un Dios de justicia, es un Dios de amor y de perdón. Así que Dios nos dice, yo me voy a encargar de que se cumpla toda la exigencia de la ley, de que se haga justicia, y ustedes no van a tener que preocuparse, porque Él envió a Jesús en nuestro lugar para pagar por nosotros esa deuda que era en contra nuestra. Por eso te quiero compartir qué es lo que Jesús logró terminar en la cruz. Porque Jesús expresa, todo ha terminado. ¿Qué es lo que Jesús completó, terminó, realizó en la cruz del Calvario? Bueno, déjate comparto algunas cosas importantes que te van a bendecir de lo que Jesús logró hacer en la cruz por ti y por mí. Lo primero es que Él pagó por tu pecado y canceló tu deuda. Él pagó por mi pecado y canceló toda mi deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, Jesús murió por nuestros pecados, murió por tus pecados y por todas las leyes que tú y yo hemos roto. Jesús pagó por nuestro pecado y canceló nuestra deuda. Él hizo esto, Él lo logró esto precisamente ahí en la cruz. Por eso Él expresa, todo ha terminado. ¿Te fijas cómo estas tres palabras son importantes? Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3 al 4. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. ¿A favor de quiénes? A favor de nosotros. Luego dice, a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Qué es la exigencia de la ley? Bueno, la exigencia de la ley, amados, es equidad, es justicia. No es justo que rompamos las leyes y no pasa nada. La justicia exige un pago por nuestros pecados, pero el amor de Dios nos enseña que Jesús tomó nuestro lugar y en la cruz Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso me encanta lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice la Biblia. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios, mira lo que dice, Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta ¿en dónde? En la cruz. Ahí, todo lo que se tenía que pagar por tus pecados, por mis pecados, todo lo que se tenía que pagar por causa nuestra, Jesús lo pagó en la cruz. Imagínate, es como si llegaran los cobradores, quizás de tus tarjetas Visa, y llegan a tu casa y te dicen, venimos a darle una noticia. Toda la deuda que usted tiene en sus tarjetas está siendo saldada, está siendo pagada. ¿No sería una gran noticia para algunos? Seguro que sí. Bueno, esto es lo que Jesús realmente estaba cumpliendo en la cruz. Al decirnos, todo ha terminado, lo que Jesús estaba diciendo es que Él estaba cumpliendo con todo esto para ti y para mí. Así que, amado, esto es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Jesús hizo eso por ti moralmente. Él pagó la deuda que era en contra nuestra. No solo voy a pagar tu deuda, voy a cerrar tu cuenta. ¿Qué es lo que esto significa para ti y para mí? Bueno, que cuando tú llegues al cielo, cuando yo llegue al cielo, quizás tú te vas a recordar de cosas en las cuales ofendiste a Dios, los errores que tú cometiste, los pecados que tú hiciste. Y quizás tú le vas a decir al Señor acerca de eso, y el Señor te va a decir, ¿de qué estás hablando? Todo eso ya quedó cerrado, todo eso quedó pagado. Así es tan importante lo que Jesús estaba haciendo ahí en la cruz, y al decirnos estas tres palabras, eso es lo que encierran. Así que, amado, gracias sean dadas al Señor por lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es una de las cosas importantes que tú y yo tenemos que tener presente. Me encanta lo que dice Hebreos en el capítulo 5, versículo 9. Dice, así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, ¿qué fue lo que Dios le mandó a Jesús? Morir en la cruz, que cumpliera con este propósito. Y dice, así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen.
O sea que esto está abierto para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esas palabras, todo ha terminado. Lo primero que tú y yo tenemos que tener claro, amado, en este día es que Él pagó por tu pecado y canceló tu deuda. Lo segundo que Jesús terminó en la cruz por ti y por mí es que Él derrotó el miedo a la muerte. Él derrotó el miedo a la muerte. El miedo a morir realmente es un problema universal. Nadie queremos morirnos. Y lo que es peor, hay gente que tiene temor al morir. ¿Sabes? Y esto es algo que tú y yo deberíamos de tener una perspectiva muy distinta. La pregunta es, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Bueno, te voy a decir, quizás porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos temor a lo desconocido. A menos que tú y yo leamos las Escrituras y conozcamos la palabra del Señor, podemos tener aliento al saber que la muerte no es el fin de todas las cosas y que hay una vida mucho mejor después de esta. Pero esa puede ser una de las razones. La segunda razón es porque creemos que nuestra deuda o no creemos que nuestra deuda ha sido pagada. Pensamos o tenemos la idea en nuestra mente y corazón que Dios no puede ser tan bueno como para haber perdonado todo lo malo que yo he hecho en la vida. Y por eso, amado, le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque pensar en la muerte es pensar en que tengo que enfrentar las consecuencias de todo lo malo que yo he hecho. Bueno, te voy a decir algo. Estaríamos mal, estaríamos en un grave problema si nosotros no tenemos claro el propósito para lo cual Jesús vino y murió en la cruz, y lo más, si no hemos abrazado por la fe lo que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Sí, sería un grave problema, pero amado, si pensamos en que esta vida no termina aquí, sino que viene algo todavía mucho mejor, pues amado, qué importante es poder nosotros pensar en la vida que viene después de esta. Por eso mira lo que dice Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán. Escucha bien lo que dice, todos los que reciben ¿qué? Este regalo inmerecido, este regalo que es por gracia, dice, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí ya no hay por qué tener temor a la muerte, porque lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que Jesús le puso fin a esto. Él tiene el control, Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Hebreos 2:14 al 15, mira, aquí te lo pongo más claro aún. Mira lo que dice la Biblia. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Dice, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Esto estaba en el poder del diablo, la muerte, pero Él triunfó en la cruz y le quitó el poder de la muerte al diablo. Y luego dice, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Por ahí hay una alabanza que nos ha bendecido tanto y que hace sentido con esto que te estoy compartiendo en esta hora. Dice, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Sabes, como hijos de Dios podemos estar tranquilos y saber, amado, que la muerte no la podemos enfrentar con miedo. Al contrario, cuando estoy consciente de lo que Jesús hizo por mí en la cruz, al decir todo ha terminado, quiere decir que Jesús terminó con la muerte y después de esta vida el Señor tiene una vida mucho mejor. Es más, te voy a decir algo. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, Jesús expresa estas palabras y nos hace ver, nos da un vistazo de lo que viene después de esta vida. Y Jesús dice, escucha bien, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Les preocupa el futuro? Pues no se preocupen por eso. ¿Les preocupa también la muerte? No se preocupen por eso. Dice Jesús, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en las casas de mi Padre. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Voy a prepararles un lugar. ¿Por qué Jesús regresó al cielo? Bueno, porque Él nos fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Así que, amado, cobra ánimo y date cuenta de lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí
en la cruz. Lo tercero que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz es que Él destruyó el poder de Satanás para dañar nuestras vidas. ¿Sabes? La Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo alabo a Dios porque, sabes, una de las cosas que Jesús logró en su muerte en la cruz, por eso Él expresa, todo ha terminado, es que Él destruyó el poder de Satanás para dañar mi vida. Quiere decir que el control ya no lo tiene Satanás, a menos que nosotros estemos desprotegidos del cuidado y la bendición de Dios. Pero si tú estás bajo la sombra del Altísimo, si tú estás bajo el cuidado y la protección de este Dios maravilloso, que es Cristo Jesús, quien te ama y dio su vida en la cruz, si tú eres su hijo, su hija, ¿sabes? Satanás ya no tiene autoridad y poder para tratar de hacerte daño. Tal vez te puede engañar, pero tú tienes que tener cuidado y discernimiento, y Jesús te da todo esto para que tú y yo tengamos cuidado. Mira lo que dice Colosenses 1:13. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado. Esto es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. ¿Sabes? Es interesante o curioso que cuando Jesús muere en la cruz, Satanás pensó que él estaba ganando, pero no fue así. Cuando Jesús muere en la cruz, al decir todo ha terminado, es cuando Satanás lo perdió todo. Porque Jesús con su muerte y su resurrección nos dio victoria ante toda esta tragedia que era la muerte, que era el poder y el dominio de Satanás. Así que yo alabo a Dios por esta palabra y te recuerdo, amado, una de las grandes cosas que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es precisamente esto, destruir el dominio de Satanás sobre tu vida o sobre mi vida. ¿Sabes? Debido a la cruz yo puedo resistir la tentación. El diablo va a venir y va a buscar tratar de engañarte, tratar de poner tropiezo, pero debido a la cruz Jesús te da el poder para resistir cualquier tentación. Y no solamente eso. ¿Por qué te lo digo? Porque dice 1 Corintios 10:13, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistirla. ¿Sabes? Jesús, con la obra que Él hizo en la cruz, Él nos da el poder para resistir la tentación. Y lo segundo es que debido a la cruz también podemos rechazar la condenación, porque el diablo es un padre de mentira y él siempre va a tratar de meter en tu mente pensamientos que te hagan sentirte miserable, que no eres digno, que no mereces la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Pero cuando tú entiendes lo que Jesús hizo en la cruz y eres su hijo, a través de la fe lo has aceptado a Él como tu Señor y Salvador, tú sabes que lo que Jesús logró en la cruz es algo grande. Así que le puedes decir al diablo, no me vengas con tus mentiras. Yo sé lo que Jesús hizo por mí en la cruz y yo estoy libre de toda esa mentira y engaño que tú tratas de meter a mi cabeza. Así que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo cuarto, me encanta esto y voy a ser breve en estos dos últimos puntos. Lo cuarto es que Dios creó una familia para incluir de todas las razas. ¿Sabes? La Biblia nos dice en Efesios 2, verso 14 y luego el verso 19. Escucha con atención lo que dice. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad. ¿Te fijas cómo el propósito de Cristo en la cruz, la obra que Él dice que había terminado, todo lo que se tenía que hacer lo logró, lo hizo, fue derribar esa pared para que ahora en Cristo todos somos una familia? Todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, todos somos una familia. Aquí ya no hay judío, no hay griego, aquí no hay gentil, todos somos familia. ¿Y sabes qué? Gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice, por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a habitar. La obra que Él hizo en la cruz nos permite habitar como familia. Aquí ya no hay razas, ya no hay distinciones. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, eres parte de su familia, eres su hijo, eres su hija. Y lo último, en quinto lugar, de lo que Jesús logró realizar en la cruz al expresar todo ha terminado. En la cruz Él garantizó nuestra salvación. Mira lo que dice Filipenses 1:6.
y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesucristo vuelva. Lo que Dios inicia en tu vida, te quiero recordar, Él lo va a terminar. Jesús dice, está terminado. No hay nada que puedas agregar. Él hizo la obra y la hizo perfecta. Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida y en mi vida. No le des la espalda al Señor. Alguien ha dicho, ¿se puede perder la salvación? Bueno, yo te lo voy a poner de esta manera. Si Dios hizo la obra perfecta, desde ese punto de vista, no se puede perder la salvación. Pero sabes, si tú le das la espalda a Dios, ¿cómo entonces quieres que Dios te abrace? ¿Por qué Dios tendría a alguien disfrutando de sus bendiciones en el cielo si aquí en la tierra no quisimos servirle, no quisimos amarle? Creo que esto hace sentido, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tú y yo entendamos, amado, que aquí el punto no es si se pierde o no se pierde la salvación. Aquí el punto es a quién estás sirviendo el día de hoy. Si tú le sirves al Señor con tus errores, con tus desaciertos, con tus problemas, con todo el rollo de cosas que cualquier ser humano pueda lidiar, Jesús me garantiza la salvación. Si yo sigo adelante, si yo le sirvo de todo corazón. Así que cobra ánimo y sigue adelante. Dice la palabra en Efesios 2:8. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Eso es lo que sucedió. Todo lo que se logró en cuestión de nuestra salvación, ¿sabes? Lo hizo Jesús. No es por obras, para que nadie se gloríe. Yo no me puedo ganar el cielo por más bueno que yo sea. Es un asunto que Jesús completó en la cruz del Calvario. Por eso Él dice, todo ha terminado. ¿Por qué? Porque todo lo que era necesario para que se hiciera bien el trabajo, Jesús lo realizó en la cruz del Calvario. Por eso, amado, estas palabras son sumamente importantes. Y yo te invito en el nombre del Señor a que te mantengas seguro, confiado, con ánimo de saber que estás en las manos de un Dios que ha prometido cumplir un propósito en tu vida. Dice la palabra en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Eso es lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí en la cruz. Y la obra que Jesús hizo en la cruz fue una obra perfecta. Por eso Él expresa estas palabras, todo ha terminado. Toda la exigencia de la ley, toda la justicia de Dios, todo lo que era necesario hacer por el pecado de la humanidad, Jesús lo realizó en la cruz del Calvario. Así que, amado, qué alegría y qué gozo saber que en Jesús tenemos garantía. Sabes, concluyo con esto. Aquí está el resumen de todo lo que te he dicho en este día. En la cruz, Jesús pagó mi pecado y canceló mi deuda. En la cruz, Jesús derrotó el miedo a la muerte. Ya no tengo miedo a la muerte, porque Él preparó un lugar para mí. Y Él me asegura que yo llegaré un día para estar con Él en su presencia. En la cruz, Jesús destruyó el poder de Satanás para que dañara mi vida. Él ya no puede dañar mi vida porque Jesús me ha dado el poder para enfrentar toda artimaña de Satanás. Y sabes, Jesús también me abrió espacio y lugar para ser parte de su familia y vivir en familia, sabiendo que el Señor nos cuida y nos protege y nos ayuda a seguir adelante. Y algo glorioso, importante que tú y yo también debemos de recordar es que Jesús me garantiza la salvación. La obra que Él hizo fue una obra perfecta. Él no dejó nada a medias. Él completó toda la obra que era necesaria hacer por ti y por mí. Así que, amado, en estas 5 verdades que te he compartido es donde tú y yo debemos construir nuestra vida. No hay un lugar más seguro para ti y para mí que construir nuestra vida en estas 5 verdades. Dios, a partir de hoy me voy a afirmar bien y saber que lo que tú hiciste por mí en la cruz fue una obra perfecta. Así que no vamos a tener temor, al contrario, vamos a servir a Dios con alegría y con gozo en nuestro corazón, porque lo que Él hizo por mí es algo grande. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes en esta hora al meditar en tu palabra, Señor, y en esa expresión de solamente 3 palabras, todo ha terminado. Hoy encontramos, Señor, seguridad, confianza, encontramos paz en nuestro corazón al saber que estas 3 palabras encierran el todo de la vida cristiana, porque todo lo que era necesario hacer para que yo viviese una vida segura en ti, ahí se cumplió. Toda la exigencia
por mis errores, por mis culpas, por mis pecados. Señor, ahí se pagaron en esa cruz. Todo aquello, Señor, que venía en contra mía, Señor, a condenarme, a hacerme sentir una persona miserable y sin valor, ahí se pagó en la cruz. Ahora soy, Señor, un hijo que tiene valor delante de tus ojos. Ahora somos personas, Señor, que tú amas y que tú tienes presentes día con día. Yo te doy gracias, Señor, por esa obra maravillosa y perfecta que tú hiciste por nosotros en la cruz. Danos, Señor, confianza. Danos, Señor, la oportunidad de poder enamorarnos más y más de ti, Señor, al saber que solamente es ver el Calvario, es ver el escenario de la cruz para darnos cuenta lo mucho que tú nos amas y que ese perfecto amor, Señor, en nuestros corazones eche fuera todos los temores, sabiendo, Señor, que la obra que tú hiciste en la cruz ha sido una obra perfecta. Me has dado salvación, me has dado el perdón de mis pecados, me has hecho ser parte de una familia hermosa. Señor, aquí estamos, bendecidos. Y si en este día, Señor, hay un corazón que entiende esta palabra y no te ha recibido a ti como su Padre amoroso, como su Salvador y Señor, que ese corazón en este día se rinda a ti, Señor, y te reciba como su único y suficiente Salvador y comience, Señor, a buscar con todo su corazón el deseo y la forma de servirte, porque no hay mejor cosa que servirte a ti, Señor. No hay nada mejor que vivir para ti, Señor. Así que, mi Dios, te damos gracias por tu palabra en este día y bendice a todos y cada una de las personas que se han conectado en esta experiencia en línea. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amados, que el Señor Jesucristo me los bendiga, los guarde. Gracias por acompañarnos en esta experiencia en línea. Que tengan una excelente, muy bendecida semana. Un fuerte abrazo. Les amo y gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos.